¿Qué tal? Buenos días. Y dos decisiones sobre un mismo tema, pero en sentido contrario, han tenido lugar estos días. Ayer se aprobaba el nuevo pacto migratorio en la Unión Europea que va a poner las cosas más difíciles a quienes pretendan pedir asilo en el continente, repartiendo las cargas y agilizando los trámites para la entrada o la deportación. Justo el día antes, el Congreso apoyaba debatir la regularización exprés de unos 500.000 extranjeros sin papeles en nuestro país. Adopted and therefore the first reading of Parliament is closed. La regularización en España pretende acabar con la pescadilla que se muerde la cola. Inmigrantes que no tienen papeles porque necesitan un contrato de trabajo que nadie le hace porque no tienen papeles. Al mismo tiempo, Europa trata de frenar el empuje de cientos de miles de migrantes que llegan cada año al continente con una política migratoria que ha costado casi 10 años aprobar y que deja a muchos descontentos, unos por considerarla muy dura, otros por justo lo contrario. El acuerdo de migración y asilo incluye la aceleración del proceso en las fronteras y la posibilidad de que los países no fronterizos paguen para evitar recibir solicitantes de asilo. Una de las razones de este pacto está en la cercanía de las elecciones europeas. El Parlamento Europeo ha aprobado el pacto migratorio tras 4 años de intensas negociaciones y a 2 meses de las elecciones europeas. Es un pacto que garantiza el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, respetando los derechos fundamentales, dice la presidenta de la Cámara. El acuerdo busca reducir los tiempos en las fronteras y facilitar los retornos. Estamos en contra de este pacto migratorio porque las cosas se empeorarán. Las personas correrán aún más peligro, dice este activista, preocupado por la deriva de los partidos democráticos. Y es que este pacto no convence al 100% ni a un lado ni a otro de la esfera ideológica. La extrema derecha lo tilda de laxo ante la migración y la izquierda y el activismo social lo califica de ataque a los derechos humanos. También presentan dudas los especialistas. Las familias y los menores de edad estarán sujetos a procedimientos fronterizos, lo que aumenta el riesgo de ser detenidos mientras se procesan las solicitudes de asilo, dice este analista, que también advierte de un posible aumento de la negociación con terceros países para contener las llegadas. Según el nuevo sistema, los países no fronterizos podrán pagar unos 20.000 euros por persona a un fondo europeo para rechazar solicitantes de asilo. En todo caso, los 27 países de la Unión Europea tendrán 2 años para implementar el pacto. Vamos a ver qué alcance tiene esta medida. Gonzalo Fanjul es activista contra la pobreza y por el desarrollo, cofundador y director de investigación de la Fundación Por Causa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿para qué va a servir, en su opinión, este pacto migratorio en Europa? Bueno, va a servir para lo que está sirviendo, que es para hacer una buena campaña electoral a los socialistas, liberales y populares que lo han apoyado, pero yo creo que no resuelve ninguno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la Unión Europea en la gestión del fenómeno migratorio. Es un pacto que solo pone de acuerdo a los Estados miembros en la impermeabilización de las fronteras exteriores, haciendo acuerdos, como decía su redactor, con democracias iliberales o directamente con dictaduras en los países africanos y por lo tanto poniendo a la Unión Europea a los pies de los caballos en este sentido, que no garantiza el derecho de protección, que yo creo que va a complicar extraordinariamente las cosas en frontera y no garantiza un reparto justo de la responsabilidad de protección internacional, pero que sobre todo omite hablar de la parte principal de la gente que se mueve hacia la Unión Europea, que son trabajadores y trabajadoras. Este es un pacto que prácticamente no habla de movilidad laboral, que es el 80% de la fuerza migrante que llega a nuestros países. Y este es el asunto fundamental, porque aquí es donde la Unión Europea se juega el futuro de su estado de bienestar. Vayamos por partes, si le parece, Gonzalo. Por ejemplo, se habla de la solidaridad entre Estados. ¿Cree que este acuerdo va a permitir una mejor distribución de los migrantes en el continente? El acuerdo trata de forzar la mano de países como Hungría, por ejemplo, o como Polonia, que hasta la llegada de los ucranianos era uno de los países más refractarios a sus responsabilidades de protección, imponiendo multas, básicamente. Si no acoges, tienes que pagar, ¿no? Yo creo que eso en la práctica va a ser muy difícil de aplicar y, francamente, resulta muy difícil de justificar. Es decir, si se trata de un espacio común, incluso un espacio común de movilidad como el espacio Schengen, es
muy difícil de justificar que los países que estamos en la frontera exterior tengamos que asumir una responsabilidad desproporcionada de esta llegada. En Ucrania hemos conseguido demostrar lo lejos que la Unión Europea puede llegar cuando se establecen mecanismos coordinados, verdaderamente solidarios, pero sobre todo responsables de acogida de una población extraordinaria, de millones de personas, una población que supera con mucho el peor momento de la crisis de refugiados sirios, por ejemplo. La normativa promete agilizar los trámites de admisión o de deportación. ¿Esto significa necesariamente un mayor número de deportaciones? ¿Y a dónde? ¿A qué países? Bueno, yo creo que sí va a suponer un mayor número de deportaciones, creo que va a agilizar las deportaciones mucho más que las admisiones de protección internacional, porque al final la admisión de protección internacional es un mecanismo subjetivo en muchos casos y los estados en este momento no tienen ningún apetito por incrementarlo, salvo que vengan de Ucrania. Como digo, Ucrania yo creo que es la excepción a esta regla, y efectivamente esas deportaciones se van a producir no solo a los países de origen realmente de los migrantes, principalmente no a los países de origen de los migrantes, sino a países terceros que a cambio de acuerdos económicos, como el caso de Mauritania, de Túnez, de Marruecos, de Níger, de Mali, son países que están dispuestos a aceptar a ciudadanos de otros lugares, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica es que esto deriva en violaciones absolutamente dramáticas de los derechos fundamentales, como por ejemplo meter a los migrantes de terceros países en un autobús, llevarlos a la frontera y abandonarlos en el desierto, como han probado diferentes investigaciones periodísticas. Todas las personas que llegan a nuestras costas, Gonzalo, son merecedoras de asilo, de la figura jurídica de asilo. No, en ningún caso. Yo creo que hay una parte que efectivamente sí son merecedores de protección internacional, gente que huye de conflictos o que cumple las condiciones fundamentales de persecución que están recogidas en la Convención Internacional de Refugio y Asilo, pero hay otra parte, posiblemente una parte mayoritaria, que son en realidad migrantes económicos, ¿no? Esa gente ha pasado por un proceso extraordinariamente costoso desde el punto de vista económico y personal, simplemente porque no tienen una alternativa. Porque la Unión Europea es incapaz de establecer vías legales y seguras que garanticen un proceso mucho más ordenado del que ahora tenemos. Y ese es el problema principal de este pacto, que es un pacto que no hace nada, no avanza nada, precisamente donde más necesitamos soluciones, que es en establecer vías legales y seguras. Porque la Unión Europea necesita desesperadamente más trabajadores y trabajadoras que alimenten la base de nuestra pirámide demográfica. España es un ejemplo, yo creo que muy evidente en este sentido, y eso está en parte de la justificación de la regularización que se está discutiendo en este momento, ¿no? Sobre eso le quería preguntar. Justo un día antes el Congreso aprobaba debatir una iniciativa popular para dar permiso de residencia a 500.000 de personas aproximadamente. Lo primero que me pregunto es si esta iniciativa se vería afectada en algo por el pacto migratorio, porque en todo caso parece ir en sentido contrario, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que eso está muy bien señalado, ¿no? En principio no, porque como hemos consultado de manera oficial a la Unión Europea, no hay nada en las normas europeas que impidan a un país hacer una regularización de este tipo. De hecho, ha habido otras regularizaciones en Europa durante estos últimos años, en países como Italia, Francia, Portugal, aunque de menor envergadura, ¿no? Pero en principio no habría ninguna contradicción. Claro, porque esta iniciativa acabaría con esa pescadilla que se muerde la cola que estábamos diciendo antes, de quien no consigue trabajo por no tener papeles y no tiene papeles porque requiere un contrato de trabajo, ¿no? Bueno, la realidad es que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras sin papeles sí tienen un trabajo. Lo que pasa es que están en la economía sumergida. Claro. Lo que no tienen es la posibilidad de estar protegidos por un contrato formal y de ejercer sus obligaciones en materia fiscal, pagando impuestos directos y haciendo contribuciones a la seguridad social, ¿no? La regularización está justificada yo creo que por muy sólidas razones éticas, por ejemplo, para proteger a cerca de 125.000 niños y niñas muy pequeños, para los que la irregularidad es una fuente de vulnerabilidad extrema, o para proteger a una mujer violada que no se atreve a ir a una comisaría a denunciar porque está en situación de irregularidad. Pero yo diría que las razones prácticas de interés propio son incluso más fuertes que las razones éticas. España está perdiendo cerca de 1.000 millones de euros netos anuales en contribuciones a los impuestos y a la seguridad social que podrían estar haciendo estos trabajadores. Son trabajadores que tienen una titulación
para cubrir necesidades esenciales prácticamente en todas las categorías de cualificación de nuestro país, desde el sector de los cuidados hasta el sector sociosanitario. Conviene recordar a los oyentes que el 80% de estos trabajadores en situación irregular provienen de América Latina, no provienen de África. En realidad, la irregularidad proveniente del estrecho de la Ruta Canaria es muy pequeña, aunque yo comprendo que es un desafío humanitario de primer orden para las islas. En realidad es muy pequeña cuando lo comparamos con las magnitudes fundamentales de la irregularidad en nuestro país, ¿no? Por eso esta es una medida justa, pero sobre todo yo creo que es una medida inteligente, y por eso yo creo que ha obtenido un apoyo tan masivo en el Parlamento, ¿no? Gonzalo, un gusto hablar con usted. Gracias por prestarnos su tiempo. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por su interés. Muy buenos días.